Nuestro proyecto de aragonés en la modalidad de Alto Ribagorzano, Benasqués o Patués, que es lo que se habla allí en el valle donde está el instituto, es un proyecto que pretendía desde el principio dos objetivos: aprender y pasarlo bien. Nos queríamos divertir y además yo quería que ellos participaran muy intensamente en todas las fases de elaboración del proyecto, desde el guión hasta incluso que colaboraran conmigo en la dirección, incluso en la producción. Y así ha sido. Es un proyecto hecho entre ellos y yo, no exclusivamente por mí, y eso es lo que para mí tiene más valor. Buenas tardes, yo soy Omar desde Aragón y hoy les voy a presentar nuestro gran programa Naturaleza Salvaje. Pero antes les quiero informar de una noticia increíble. Una raza extraterrestre que ronda pel món i dicen els expertos que d'ací a unos mesos nos morirem tots. Por desgracia, sí, estamos como en un rincón. Lo que pasa que es que en secundaria, sí que es verdad que en primaria, en casi todos los colegios, está fuera del horario escolar, pero en secundaria tenemos la suerte de que está integrado en el currículum y en el horario escolar. Esa es la suerte que tenemos. Por lo demás, estamos en la misma situación, ¿vale? Poco tiempo y muchas veces marginal, en el instituto no, en el instituto nos tratan de maravilla, pero sí que a nivel de sociedad pues hay por algunos sectores bastante incomprensión, bastante falta incluso de respeto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un orgullo poder, ¿no? Primero que en el instituto se valore, se aprecie y se fomente, y segundo, poder estar aquí y enseñarlo, ¿no? Ganemos o no, al margen de eso, es el orgullo de poder promocionar esta lengua que se va a perder si no ayudamos entre todos, si no apoyamos. ¿Ya es cansado de no trobar mai el tape del boli? Els suyos problemes han desaparecido. Dan el boli, clic-cloc. 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 Además, sabe volar. Pues yo creo que los proyectos bilingües o sea, que haya alguna asignatura o alguna parte que pueda ser lengua vehicular, para que todos los alumnos accedan a ella, porque ahora mismo es una asignatura optativa que compite con el francés. O sea, los alumnos pueden elegir francés o aragonés. ¿Qué significa eso? Que evidentemente, desde un punto de vista utilitario, tanto las familias como los propios niños pueden llegar a valorar que el francés les va a ser mucho más útil, ¿no? Entonces, en ese sentido, que no haya que competir, y que ya que es una lengua del territorio, se ponga, no al nivel, evidentemente, de la lengua oficial, porque, claro, se habla en un territorio pequeño, pero sí en el nivel de que pueda darse a todo el alumnado sin que tengan que elegir, que llegue a todos. Hola a tots una altra vegada. Parece que el problema ja ha apanyat. Eustàquia, què mos vas a contar de la copulació dels teixons? Pues la copulación del teixón. Así no hi arribarem mai, eh?